Capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Significados, visiones y revelaciones a considerar. El carnero y macho cabrío son animales que se usaban como sacrificio. El carnero se usaba para holocaustos y sacrificios de paz o por el pecado. Era usado para consagraciones y está íntimamente ligado al sacerdocio. En el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace Él mismo nuestra Pascua y se hace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote
usaba un cubrecabeza con 2 cuernos. Actualmente, los obispos en la Iglesia llevan una mitra con 2 cuernos para indicar la plenitud del sacerdocio. El macho cabrío también fue usado en el Antiguo Testamento como ofrenda por el pecado, pero en este caso es por el pueblo. También el macho cabrío, símbolo de jefe de un andar altivo y orgulloso. La Santísima Virgen le explica al Padre Gobi el capítulo 12 del Apocalipsis, del cual tomamos esta reflexión. La bestia, semejante a un cordero, representa a la masonería infiltrada dentro de la Iglesia. La masonería eclesiástica, infiltración masónica que ya había sido predicha en Fátima. Su finalidad, destruir a Cristo y a su Iglesia, conduciendo a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, construyendo un ídolo, un falso Cristo y una falsa Iglesia. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar la propia voz. También los cuernos son signo de dominio o poder. La Santísima Virgen al Padre Gobi. El cuerno es un modo de hacer escuchar la voz. Cuernos en signo de amplificación, siendo un importante medio de comunicación. Dios ha comunicado su voluntad por medio de 10 cuernos, 10 mandamientos. Jesús da a las almas la vida divina a través de la gracia, que ha merecido por su sacrificio en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los sacramentos, gracias y virtudes. La Iglesia constituye el cuerpo místico de Dios. Iglesia que lucha una división entre la Iglesia y la antiiglesia. En la Salet, la Santísima Virgen dijo: «Ay de los príncipes de la Iglesia». La Iglesia pasará una horrorosa crisis. Será pisoteado todo orden y toda justicia. Los gobernantes civiles tendrán un mismo proyecto. Será el de abolir y hacer desaparecer todos los principios religiosos. El demonio empleará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, lágrimas y penitencias subirán hasta el cielo. Un periodo de gobierno antirreligioso y anticlericales. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Llamado a los apóstoles de los últimos tiempos, llamado a que salgan a iluminar la tierra. Las estrellas son luz en la oscuridad, guía para los navegantes. Tienen un número y un nombre. A Sor María de Jesús de Ágreda se le reveló que la tercera parte de las estrellas que fueron arrojadas del cielo, ángeles eran y fueron arrojadas a la tierra hasta el centro de ella, que es el infierno donde caerán eternamente. No se encontró lugar suyo en el cielo por los pecados cometidos. Se hicieron indignos de la eterna vista y compañía del Señor, y su nombre estaba escrito en el cielo por los dones de gracia que Dios les había dado.
y fueron privados del derecho que tenían, de los lugares que les estaban prevenidos, y se le traspasó este derecho a los hombres. A Santa Hilegarda se le reveló que las estrellas muchas veces muestran numerosos signos según los hombres se comportan en sus obras, pero estos signos no muestran el futuro ni los pensamientos de los hombres, sino solamente lo que el hombre hace con voluntad o sensible de fe u obra, porque el aire recibe esta sensación y éste se le transmite a las estrellas, que al punto muestran las obras de los hombres. Dios creó las estrellas al servicio de los hombres para que les dieran luz y les sirvieran de ayuda, y por eso dan cuenta de sus acciones, como el esclavo que hace la voluntad y obra de su amo. Y lo mismo que el alma en el cuerpo del hombre luce y luego se lanza al trabajo, así también las estrellas refulgen en el firmamento y muestran las obras de los hombres cuando el hombre ya está en proceso de ejecutarlas. La Santísima Virgen le explica al Padre Gobi el significado de las estrellas en su corona y dice que las estrellas representan a la tribu de Israel, también a los 12 apóstoles y también a sus apóstoles de los últimos tiempos. A Sor María de Jesús de Ágreda le dice que las estrellas en su corona son las virtudes que habían de coronarla. El que sean 12 representa a las 12 tribus de Israel, a donde se reducen todos los predestinados, los dones y virtudes de todos los escogidos. Las estrellas más luminosas son los que se consagran a ella y sus predilectos. El carnero puede representar un sistema político o un país o países que unidos hacían lo que mejor les parecía y cada vez eran más fuertes y nadie podía hacerles frente. El macho cabrío representa a otro país o sistema político que con mayor fuerza derriba lo establecido y crece su poder. El cuerno es el líder que al romperse queda dividido en 4 partes. La parte más pequeña o cuerno le hace la guerra a la Iglesia, al Papa y a la ciudad hermosa que puede ser el Vaticano o Jerusalén, y suprime el santo sacrificio de la misa, profanando las iglesias y haciendo ahí sus rituales. Daniel escucha decir que esto durará 2300 tardes y mañanas, lo que equivale a 6 años y 300 días aproximadamente. Se entiende que en los últimos 3 años y medio de este tiempo descrito por Daniel será la consumación de las profecías de las que también se habla en Apocalipsis. El ángel Gabriel describe al anticristo como insolente, embaucador y experto en intrigas. Con su astucia triunfarán sus empresas, destruirá a poderosos, al pueblo de los santos y hará triunfar las traiciones de sus obras. Existen países con diferente naturaleza que hacen alianzas, acuerdos y disponen leyes mundiales sin que nadie pueda oponerse. Leyes en contra de la naturaleza de la ley divina. Actualmente están siendo perseguidos y asesinados los cristianos en muchos lugares del mundo. La Santa Iglesia está atacada con toda clase de intrigas, violencia y manipulaciones. El Santo Padre está siendo muy atacado y distorsionan sus palabras. Inventan frases que no dijo, inclusive lo acusan de ser el antipapa.
sin ningún argumento sostenido, no lo obedecen, no reconocen su autoridad y su mismo pueblo se ha entregado a doctrinas malas como el yoga, reiki, por mencionar algunas. Las transnacionales han logrado dominar el mercado mundial. Las leyes que van en contra de la Iglesia y la sana doctrina se han impuesto en todos los países. La cultura de la muerte domina en el mundo. El aborto, eutanasia, matrimonios homosexuales, la indiferencia de muchos, las familias se están destruyendo. Estamos viviendo bajo el terror de grupos radicales y una guerra en partes. Falta que el anticristo tome el control, pero que ya están dadas las condiciones para que esto ocurra, que es cuestión de un breve tiempo. Estamos viviendo las profecías de Daniel. El carnero y el macho cabrio parecen oponerse entre sí en la visión nocturna de Daniel, pero la división es puramente aparente, como nos dice nuestro Señor en Lucas, capítulo 11, que dice así: Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Es decir, el macho cabrio que representa un reino somete por la fuerza al carnero que a su vez representa otro reino, para abrir camino a otro mal peor aún, el anticristo. En cuanto a las estrellas, dicta Jesús a María Valtorta: Cuando llegue el tiempo, muchas estrellas serán envueltas en manos de Lucifer, que para vencer necesita se amortigüen las luces de las almas. Esto será factible porque no ya los laicos, mas también los eclesiásticos han perdido y pierden cada vez más aquella firmeza en la fe, en la caridad, en la fortaleza, en la pureza y en el alejamiento de las seducciones del mundo, necesaria para permanecer en la órbita de la luz de Dios. ¿Sabes quiénes son las estrellas de que hablo? Son aquellos a los que yo di el apelativo de sal de la tierra y luz del mundo, mis ministros. Ese empeño de la sutil malicia de Satanás apagar, trastornándolas estas luminarias que son luces que reflejan mi luz a las gentes. Si con tanta luz que todavía emana la iglesia sacerdotal se van hundiendo cada vez más las almas en las tinieblas, es de prever la oscuridad que oprimirá a las gentes cuando se apaguen muchas estrellas en mi cielo. Satanás lo sabe y siembra sus semillas para preparar el debilitamiento del sacerdocio con el fin de poderlo fácilmente envolver en sus pecados, no tanto del sentido cuanto del pensamiento. Resultará para él más fácil provocar el caos espiritual mediante el caos mental. Es lógico que en un mundo en el que tantas luces se habrán apagado, se instaure abiertamente el reinado breve pero tremendo del anticristo, hijo de Satanás. Por la culpa del templo, esta nación será dispersada. Igualmente, os aseguro, será destruida la tierra cuando el abominio de la desolación entre en el nuevo sacerdocio, arrastrando a la apostasía para abrazar doctrinas infernales. Pocos permanecerán fieles al Señor. Entonces surgirá el hijo de Satanás. Cuando veáis la abominación de la horrible desolación que Daniel predijo, quien me está escuchando, entienda bien, y quien lea a Daniel sepa leer entre las palabras. Entonces el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en una terraza no baje a tomar lo que tiene en casa, y el que esté en su campo no regrese a casa a tomar su manto. En cuanto a la cantidad de días reveladora Daniel, nuestro Señor dice a María Valtorta lo siguiente: y es Daniel al que se le da a conocer el número de días que separaban a los vivientes del tiempo del Señor y las consecuencias de la maldad de su pueblo, que responde con una condena al prodigio de Dios.
En el versículo 15 se le presenta majestuoso el arcángel San Gabriel, quien le explica el significado de la visión. Nos corresponde entender que el cuerno pequeño que dice insolencias es el anticristo, también llamado la bestia y hombre de iniquidad. El capítulo 8 de Daniel es de esperanza para los justos y castigo para los enemigos de Dios. Dice Jesús: no quiero que os condenéis todos. Los grandes culpables están ya juzgados, mas a vosotros intento salvaros. Y esta hora es para vosotros criba de salvación. Caerán en poder del príncipe de los demonios aquellos que tienen ya en sí la cizaña del demonio, mientras que aquellos que tienen en el corazón el grano de trigo germinador del eterno pan, germinarán en mí para la vida eterna. Escrito 5 de junio de 1943. Rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua.